Esto de la diadema, Ahora sí se limpio su audio, profe. sí me da calor. ¿Perdón? Ahora sí se escucha limpio su audio. ¿Y usar el otro micrófono? A ver, a lo mejor ese micrófono es el que está. He tenido manos libres. No, mira, mejor ya esto de la tecnología en una de esas nos vuelve a fallar. Mira. Mejor ahorita que vuelva a fallar, ya intentamos el cambio, ¿no? Mientras tengo que estar acomodando esto, porque cuando me agacho, la diadema le golpea la camisa y se oye así como se oye el cambio raro, ¿no? No, si se calientan las orejas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Muy bien, ingenieros. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, comentábamos que la conveniencia del manejo de términos, ¿no? En el caso específico del control, nosotros realizamos control con diferentes filosofías. Existen diversas formas de generar algoritmos de control. Sin embargo, nosotros aquí en la escuela vamos a trabajar con una filosofía muy específica. Esta filosofía la conocemos como filosofía de diseño sobre el error a lazo cerrado. Es decir, diseñamos sistemas de control a lazo cerrado. A lazo abierto, pues es más o menos sencillo. Muy bien. Un sistema de control, lo vamos a definir nosotros como aquel conjunto de dispositivos que trabajan en conjunto, trabajan de manera coordinada para garantizar el desempeño o el comportamiento de una variable, es decir, para controlar una variable. Ese es en general un sistema, es decir, es una cuestión física, es algo que podemos agarrar. Los sistemas de control. Ahora, un sistema de control se puede clasificar de diferentes formas, entre otras por su arquitectura. La arquitectura... hay alguien que tiene sueño. La arquitectura puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado. La arquitectura a lazo abierto es aquella en donde la ley de control, la acción de control, la acción que forza a la variable controlada a comportarse como debe, no depende de la misma variable. Es decir, yo voy a controlar una variable sin conocerla. Esto puede sonar de entrada un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo controlo algo que no conozco? Bueno, el sistema de lazo abierto lo hace. Por ejemplo, un caso clásico. Vamos a construir nosotros un fermentador, es una tina, que encontré ahorita esto, es una tina, un frasco, que tiene adentro, vamos a pensar, un producto como unos búlgaros. Y entonces lo que yo hago, ¿cómo le hago para quitarme? Acá está. Tengo que estar latino. Entonces, a esta tiene un líquido, un fluido, tiene ahí unos elementos vivos, vamos a pensar que son los búlgaros, vamos a hacer yogur el día de hoy, y tengo que estarlos alimentando de manera continua. Una opción es que, así como los pescados, yo venga y les coloque aquí un alimento cada que me acuerdo, pero no funciona así. Pues lo que hago es que compro una pipeta es un tubo, y a esta pipeta le pongo un recipiente en donde yo aquí arriba lo lleno, el recipiente, el globo, lo lleno, y la pipeta va goteando.
y empieza a gotear de una forma regular. Vamos a pensar que tengo un flujo de una gotita por cada 10 segundos. Yo me doy cuenta de manera empírica, de manera heurística, yo me doy cuenta que con ese flujo mis búlgaros crecen bien, no crecen demasiado, y los búlgaros producen un producto lácteo, un yogur que es el adecuado, con calidad adecuada, para que hacia adelante yo ya les regule el pH, le dé sabor, le ponga dulce y lo pueda envasar. Entonces, aquí yo estoy controlando el flujo. No conozco el flujo, en realidad nunca lo mido, pero sé que ese flujo es el bueno, es el adecuado. Entonces, mientras yo tenga calibrada la pipeta, mientras tenga el alimento bien instalado, mientras le ponga yo, esté yo entre el máximo y el mínimo de los niveles de alimento, es decir, en el globo de la pipeta que yo pueda poner, no hay ningún problema. Estoy controlando el flujo de goteo, pero no lo conozco. Esa es una forma de controlar una variable a lazo abierto. No se aplica una ley de control, pero no se conoce la variable controlada. Otro ejemplo es el caso de la selección, por ejemplo, de café. Vamos a pensar que tenemos 50 toneladas, compramos 50 toneladas de grano de café, porque nos vamos a dedicar ahora al mercado del café, pero al momento de querer venderlo, me preguntan, oye, ¿tu grano viene separado por tamaño, chico, mediano, grande, o viene todo revuelto? Si viene revuelto, pues vale, no sé, 50 pesos el kilo. Si viene separado, pues vale 70 pesos el kilo. Ah, pues ¿sabes qué? Vale la pena separarlo, ¿no? Por 50 toneladas, pues vale la pena separarlo. Pero si lo tenemos que separar en tamaños chico, mediano, grande, la pregunta es, ¿cómo le hago? Una opción es que a mí me den una medida estándar para el chico, para el mediano y para el grande, y que mida grano por grano. Ahí te estoy controlando la selección, midiendo la variable. Sin embargo, no es práctico. O sea, no voy a medir 50 toneladas de granos, ni sé cuántos millones de granos sean, para poder clasificarlo. Entonces, lo que utilizo es un sistema de lazo abierto. Por ejemplo, hago una criba, una coladera, donde le hago agujeros del tamaño del grano más pequeño. ¿Qué va a pasar cuando yo le ponga los granos y empiece a agitar la criba? Pues se van a salir los granos más chicos, porque los granos medianos y los granos grandes no caben por ahí. No estoy midiendo el grano, sin embargo estoy controlando el tamaño del grano seleccionado. Cuando yo termino, ya lo sigo agitando y ya no sale ninguno, pues ya presumo que ya no hay granos chicos. Entonces, lo que está en esa criba, en esa coladera, lo paso a otra coladera que tiene agujeros más grandes. ¿De qué tamaño? Del tamaño de un grano mediano. Entonces, cuando yo lo agito, empiezan a salirse los granos. ¿Cuáles? Los que tienen el tamaño mediano o los que hayan quedado de grano chico. Pero los de grano grande no salen, no caben. Entonces, de esa manera yo controlo la selección del grano chico, de grano mediano y de grano grande sin necesidad de medir cada uno de estos granos. Es decir, estoy aplicando una ley de control, es decir, la selección del grano, estoy aplicando sin conocer la variable controlada. Esto se conoce como un sistema de lazo abierto. Los sistemas de lazo abierto, ingenieros,
son muy fáciles de manejar. No tengo nada que hacer excepto echarlos a andar. O sea, suelto al perro y para donde se vaya, no hay problema. O sea, con el sistema de lazo abierto, yo no tengo ningún problema. Usarlos son fáciles, no requieren de capacitación. Su calibración, pues con que yo la garantice, mientras el proveedor me diga, ¿sabes qué? Mira, tu pipeta está calibrada por los próximos 2 años. Ah, pues en 2 años yo no tengo nada que hacerle al proceso. A lo mejor me dice, mira, diario la tienes que limpiar. ¿Con qué? Pues con este limpiapipas, lo tienes que limpiar, con este escobetín, o cada que termines una corrida, tienes que lavarlo con agua, con este solvente, y ya, yo no tengo ningún problema. Entonces, operar un proceso a lazo abierto, o un sistema de control a lazo abierto, es muy sencillo, es barato, no requiere de instrumentación, prácticamente no requiere de capacitación. Los sistemas de lazo abierto, una vez que se echan a andar, nos olvidamos de ellos. Nada más los estamos surtiendo de material si es que requieren de material. En una palabra, hay muy poco o nada que hacer después de que establecemos un sistema de lazo abierto. Sin embargo, hasta ahorita, pues todo funciona muy bien con los sistemas de lazo abierto. Sin embargo, el lazo abierto tiene un inconveniente. ¿Qué pasa si falla? Vamos a pensar que la pipeta, por alguna razón, es alimentada con un alimento que no es. Es decir, en lugar de ponerle el alimento A que tiene una viscosidad determinada y que garantiza que el goteo sea de una gota cada 10 segundos, el operador se equivoca, como no conoce, como no sabe de la importancia, como no se requiere de mayor capacitación, nada más le decimos, oye, mira, ponle el alimento, asegúrate que tenga este nivel y ya. Y el operador, que es nuevo, ve 2 botes de alimento, un alimento delgado, un alimento grueso. El alimento grueso va al principio del proceso, el alimento delgado va al final. Pero él no sabe, los ve iguales, no tiene la capacitación adecuada y toma el alimento más delgado y se lo pone al inicio del proceso. Resulta que la viscosidad es menor y entonces el goteo ya no es, para empezar, el goteo ya no va a ser el mismo. Ya no va a ser de una gota cada 10 segundos, sino va a caer una gota cada 7 segundos. Resulta que el alimento no tiene la misma densidad de alimento. Hay más, tiene una densidad diferente. Resulta que entonces nuestros búlgaros o se ponen anémicos, no crecen, ya no quieren comer, se ponen anoréxicos, no comen de la leche y no producen el yogur que yo quiero. O resulta que como reciben alimento con una mayor frecuencia, cada 7 segundos, resulta que funciona como esteroides, ¿no? Y los búlgaros se ponen gordos, ¿no? Se ponen obesos o se ponen bien musculosos. Y empiezan a producir un yogur más agrio o en mayor cantidad, de una calidad diferente. ¿En qué momento nos damos cuenta nosotros de que algo falló? Pues hasta que el proceso nos entrega un resultado inadecuado. Cuando el proceso nos dice, oye, ¿sabes qué? Los búlgaros salieron, el pH de yogur es demasiado bajo, es muy ácido, y no lo puedo ya controlar, le tengo que poner más almidón, le tengo que poner, tengo que rebajar con una sal, tengo que hacerle un trabajo que no tenía que hacerle antes, pues entonces algo falló en la fermentación. Entonces tenemos que irnos a la fermentación. Y entonces vemos que que los búlgaros están demasiado crecidos, la colonia es demasiado grande, que las aglomeraciones de los búlgaros son demasiado grandes, son muy densas. Empezamos a ver que la coloración es diferente. ¿Y qué pasó? No, pues no sé aquí qué pasó. Pues al ver, a lo mejor es la calidad del alimento. Le hacemos la prueba al alimento y el alimento es bueno.
¿Y qué es lo que pasó? Hasta que investigamos y resulta que el operador del turno anterior le puso un alimento que no era el adecuado, pero el de este turno, cuando llegó, le puso el adecuado y entonces en la prueba de laboratorio salió que el alimento era correcto, pero al final el efecto no lo detecta, el error no lo conocemos sino hasta que detectamos el error. El problema con los sistemas de lazo abierto, ingenieros, es precisamente ese, que no detectamos nosotros que hay una falla en la operación cuando esta sucede. Nosotros detectamos que hubo una falla en esos términos, la hubo. No sabemos que la hay para poder corregirla. La hubo hace cuando todavía persiste, no lo sé, hay que investigarlo y hay que hacer un trabajo hacia atrás de todo el conjunto de causa-efecto. Tenemos que hacer un trabajo hacia atrás para ver qué es lo que causó todo este problema. El inconveniente de los sistemas de lazo abierto es que no detecta el error. Cuando hay una falla en la operación, no la conocemos. Muy bien. Por otro lado, tenemos los sistemas de lazo cerrado. Un sistema de lazo cerrado es aquel cuya ley de control, es decir, cuya acción de control, sí depende de la variable controlada. Es decir, aquí conozco la variable y a partir de conocer la variable, decido qué es lo que hay que hacer. El caso clásico, el ejemplo clásico es la regadera. Cuando nosotros nos metemos a bañar, un día nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Hoy hace frío, como el día de hoy amanece lloviendo, hace frío, ¿sabes qué? Me tengo que bañar y me voy a bañar con agua caliente. ¿Qué es caliente? Pues no sé en este momento que sea caliente, pero fría no va a ser. Entonces entro yo a la regadera, siento el agua, si el agua está muy fría, así como que muerde, ¿no? El perro, pues me hago a un lado, ¿no? Porque está muy fría. Mi cuerpo detecta que la temperatura del agua es demasiado baja. Entonces, con esa información, tomo una acción. Ah, ¿sabes qué? Voy a abrir el agua caliente. Y la llave del agua caliente la empiezo a abrir. ¿Qué tal la abro? Pues de manera cualitativa digo, pues mucho, porque está muy fría, pues quiero más agua caliente. Entonces, abro el agua caliente. Sé que debo esperar, bueno, espero, estoy tocando el agua, empieza a subir la temperatura, me doy cuenta que ya es la adecuada, y entonces, ahora sí ya con todo el valor del mundo me meto a bañar. Pero mientras me estoy bañando, la temperatura empieza a cambiar. Resulta que por alguna razón alguien toma agua del mismo circuito, del circuito de agua caliente, y resulta que se empieza a enfriar. Yo lo detecto, de inmediato lo detecto, y entonces me volteo y cierro el agua fría. O abro la caliente, o hago ambas. Aquí la variable controlada es la temperatura del agua. No sé exactamente cuánto mide, no sé qué temperatura tiene. No sé si es de 36, si es de 37, si es de 40, no sé si es de 32, no sé. Lo único que sé es que no es la temperatura que yo quiero. De alguna manera estoy midiendo o sensando la temperatura. Hay un monitoreo constante de la temperatura del agua. Y con ello tomo decisión de abrir o cerrar una llave. Entonces, este es un sistema de control en una arquitectura de lazo cerrado, porque la acción de control, que es abrir o cerrar las llaves, es una acción que depende de la variable que estoy controlando, es decir, la temperatura. La temperatura disminuye, abro el agua caliente, cierro el agua fría. La temperatura aumenta, más allá de lo que yo quiero, cierro el agua caliente, abro el agua fría.
Entonces, tengo yo un sistema, tengo un sistema de control a lazo cerrado. Muy bien. Otro sistema de control a lazo cerrado es el control de nivel del tinaco. O de llenado. Cuando el tinaco alcanza un valor del 5%, por ejemplo, que es el mínimo, no quiero tener menos del 5%, es decir, siempre quiero una presencia de agua, mando prender una bomba. Se prende la bomba y se empieza a llenar el tinaco. Cuando el tinaco alcanza el 90%, no quiero que se derrame, quiero que la bomba se pare. Y la bomba se para. Ahí el control del prendido y apagado, el control del nivel del tinaco, depende del propio nivel. La acción de control de prender o apagar la bomba depende del nivel del tinaco. Si está por debajo del 5%, se prende la bomba, la energizo y la prendo. Cuando el nivel del tinaco supere el 90%, apago la bomba. Entonces, tengo yo ahí un control a lazo cerrado. No vamos a entrar en detalles de qué tipo de control es. Lo único que sé es que la arquitectura de control es de lazo cerrado. El problema con los lazos cerrados es que tienden a ser caros porque requieren de instrumentación. Para empezar, requiero medir la variable controlada. Entonces, tengo ahí una instrumentación. Por otro lado, tengo un sistema que tiene una acción de control que normalmente está controlada de manera remota. Es decir, hay una instalación física, puede ser eléctrica, puede ser neumática, puede ser hidráulica, puede ser incluso mecánica, brazos mecánicos puede ser que se esté manejando. Tengo una acción de control que está instalada, requiere de una instalación complementaria. Entonces ya tengo yo que mi sistema se vuelve caro porque tengo que medir la variable. Es un sistema que se vuelve caro porque requiero de instalaciones complementarias. Se vuelve caro porque tengo que la acción de control la aplica un controlador, la aplica un servomotor o un servocontrolador. A veces este controlador puede no ser barato. Por ejemplo, un controlador electrónico típico puede ya instalarlo, puede costarnos entre $3,000, $2,500, $3,000. Pero instalar todo un sistema a lazo cerrado, ya con su medición, con su instalación, su controlador, a lo mejor un actuador, el posicionado, por ejemplo, una válvula y demás. Un promedio aproximadamente para cerrar un lazo, cerrar entre comillas, para cerrar un lazo debe costarnos entre unos $5,000 y $8,000. Entonces no es nada barato el decidir, pues mira, esta variable la vamos a controlar a lazo cerrado. No, eso no es barato. Sí, hay que tener mucho cuidado con decidir eso. Es cierto que para algunas empresas $8,000 pues es cualquier bicoca, ¿no? Pero en términos generales no vamos a cerrar un lazo. A veces cuando se hace la auditoría tenemos que determinar que hay 20, 30 o 50 lazos que hay que cerrar. Y ya invertirle $500,000 nada más para cerrar lazos ya es algo que requiere de un análisis financiero y importante. No es raro tener que hacerlo, pero sí es un compromiso importante el que se adquiere cuando uno decide esto. Ahora, ¿quién decide esto? Nosotros tenemos, como ingenieros en control y automatización, tenemos una dualidad. Por un lado somos ingenieros en control, es decir, controlamos variables. Aseguramos que variables físicas tengan un cierto comportamiento. Sin embargo, por otro lado, tenemos la dualidad
de ser ingenieros en automatización. Los que automatizamos no controlamos variables. Aseguramos que un sistema tenga o un proceso tenga siempre la misma operación. Es decir, nosotros tenemos dos cachuchas, la cachucha de control y la cachucha de automatización. O sea, es como si tuvieran aquí, ¿se acuerdan la caricatura donde le aparece el angelito de un lado, ¿no? Pórtate bien, le dice. Pero aparece un diablito del otro lado, ¿no? No, pórtate mal, vete de fiesta, desvélate. Y de este lado dice, no, acuéstate temprano, haz tu tarea. Bueno, esa dualidad la tenemos nosotros. No sé quién sea el ángel, no sé quién sea el diablo, ¿no? Pero por un lado está un sujeto que hace control y que dice, controla, cierra el lazo. Nada más son $8,000, no importa. Pero mira, el goteo va a salir siempre constante. No importa qué pase, siempre va a salir 10 gotitas, una gotita cada 10 segundos. El de control dice eso. El monstruito de control dice eso. El duende. Pero hay otro duende que es el de automatización. Y el de automatización tiene otras prerrogativas. Dice, oye, bueno, a ver, pero yo nada más quiero que siempre se opere igual. ¿Vale la pena? Pues no vale la pena. Ah, no, pues entonces no lo cierres. Pero ¿qué hace el controlero, no? Digamos, el duende de control? O nuestra personalidad de control, ¿no? ¿Qué nos dice? No, tú naciste para cerrar el lazo, ¿no? Tú eres el chido del control, aprovecha, ¿no? Que aprovechen tus neuronas, que se den cuenta que tú eres el bueno del control. Y bueno, muchos se van a dedicar al control, algunos otros se van a dedicar a la automatización, y siempre va a haber esa pugna. La ventaja o maldición, como quieran verlo, es que cada uno de ustedes tiene esa dualidad. Cada uno de ustedes va a tener o la cachucha de control o la cachucha de automatización. Tengo que comprarme dos cachuchas, una de cada color. Entonces, se van a poner una o se van a poner otra, dependiendo de qué sea lo que estén haciendo. Pero ¿quién decide si un lazo de control se construye a lazo cerrado o a lazo abierto? Eso lo decide la automatización. Si nosotros contratamos a alguien que haga control, nada más control, se dedica a cerrar lazos de control, y le pedimos su opinión, el controlero siempre nos va a decir, ¿sabes qué? Cierra el lazo. Mira, yo tengo este instrumento, tengo esta analítica, tengo este actuador, te puedo hacer esta ingeniería, y ya está. Mira, si tú me dices que sí, yo mañana vengo, corto la tubería, le pongo la brida, le pongo la válvula, pongo este instrumento, pongo el PID, y mira, ¿sabes qué? Yo en 3 días te lo dejo listo, trabajando. Y a lo mejor es cierto, y va a trabajar bien, a lo mejor también es cierto. La pregunta es, ¿pero me sirve? El caso absurdo, yo lo vi en una planta donde vi un sistema de control de presión en una toma de un grifo, en una llave de agua. Entonces yo pregunté, yo dije, bueno, seguramente ahí conectan una manguera que a lo mejor tienen que subirla a un tanque y tienen que llenarlo con cierta velocidad, o como esas regaderas, ¿no? Que requieren de cierta presión. A lo mejor el actuador requiere cierta presión en el agua, pues, ¿no? Y no era para eso, y a mí me llamaba mucho la atención porque ese grifo estaba a la entrada de la planta, ¿no? Entonces se me ocurrió preguntarle a Toques, ingenieros, para que tengan una idea. Es el eléctrico que siempre nos va a ayudar, ¿no? Es el chalán que siempre anda con nosotros, ¿no? Es el Toques. El Toques se la sabe de todas. El Toques, normalmente es un eléctrico, ese chido de las pruebas. Oye, Toques, llegó este intercambiador de calor. No importa que sea intercambiador de calor, no importa, él lo conecta. Él es el que siempre les anda diciendo, lo conectamos, ingeniero, a ver qué pasa. Ese es el Toques.
Bueno, ya le pregunté al Toques, oye, ¿y esto para qué es? Ya nada más se rió y me dijo, no, ingeniero, lo que pasa es que, mire, no tenían en qué gastarse el dinero y decidieron poner aquí un controlador de presión en el grifo, ¿no? Bueno, ¿y para qué usan el grifo? No, pues nada, pues, aquí viene la gente de intendencia y llena sus cubetas para trapear. El colmo fue que, bueno, pues ya conocí yo a la persona que estaba a cargo de todo esto de la automatización y pues era un controlero 100%, ¿no? Un controlero de cepa. De automatización no tenía ni idea. Y sí se le ocurría poner controles por todos lados, ¿no? Por otro lado, el de automatización suele ser un poco más tacaño, ¿no? Entonces, darse el taco, ¿no? De decir, pues sabes que como yo no tengo mayor responsabilidad en control, pues eh, no te dejo que cierres los brazos, ¿no? Así se pone medio especial, ¿no? A veces el de automatización. La ventaja o maldición, insisto, como quieran verlo, es que ustedes viven en esa dualidad. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahorita nuestra plática. Voy a liberar ahorita en nuestra página las notas que tienen que ver con las arquitecturas de los sistemas de control. Estas notas vienen en un formato de HTML. Cuando ustedes entren, van a abrirse unas páginas de internet. Tienen que seguir la plática. Vamos a ver, o sea, el día de mañana, vamos a continuar con esto. Yo voy a retomarlo. Creo que tiene problemas para abrirse, pero bueno. Ahorita que termine yo la sesión, abro las notas y les van a tener a disponibilidad ahorita que termine la otra clase, ¿no? A partir de la 1. Pueden ya empezar a abrirlas, vienen ahí un par de actividades que se están pidiendo, las actividades las tienen que reportar en su cuaderno, pueden empezar a hacerlo, y esperaría yo que de aquí al viernes, con ustedes tengo clase, sí, el viernes podamos cerrar este tema de arquitecturas de lazos de control. Ingenieros, si no tienen nada más que agregar, si no hubiera algo que comentar, vamos a dar por terminada nuestra sesión. Y yo los veo aquí, sí, el día de mañana. El día de mañana los veo aquí a las 10 de la mañana. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿Tenemos? No, profesor. No, todo bien, profesor. Muchas gracias, profesor. Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Muy bien, ingenieros, que tengan muy buen día. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Los veo el día de mañana. Igual, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.